Muy, pero muy buenas tardes, estimados televidentes, teleaudiencia de Canal 8, que fin de semana tras fin de semana está preparada, está dispuesto a mirar el programa Enlace con el Señor que se emite en los fines de semana por este prestigioso canal. Este es el programa de la Iglesia Aposento Alto, iglesia que está ubicada en lugar físico donde nos reunimos en calle Varela 684, entre Casagrande y Don Bosco. Ahí nos reunimos mañana a la hora 19, cambiamos los horarios, como ya habrás visto, el spot, cambiamos los horarios y bueno, mañana a domingo a la hora 19 estamos reuniéndonos. Los miércoles también, hora 19, tenemos cultos de oración. Sábados, hoy, sábado a la hora 16, está la escuela bíblica para niños, una escuela bíblica preciosa, a los cuales los maestros les mandamos un saludo, a los maestros y a los obreros. Realmente están haciendo un trabajo muy, muy hermoso con los niños, en el nombre de Jesús. Bueno, y teleaudiencia, también te mandamos una bendición de parte de la pastora Cecilia Cheveste y del pastor Edgardo Pujolar, quien te está hablando. Te mandamos una bendición sobrenatural, de lo alto, realmente que descienda del cielo, aleluya, sobre tu vida y colme todas tus expectativas y te conceda los anhelos de tu corazón. Ese es el deseo de estos humildes siervos de Dios, pero realmente, aleluya, compenetrados con la obra del Señor, para lo cual fuimos llamados y con alegría y con gozo lo hacemos. A veces rezongamos, sí, pero te pedimos perdón en el nombre de Jesús, pero lo hacemos con mucha alegría y con mucho gozo, y si no lo hacemos mejor es porque realmente todavía seguimos caminando con el Señor. Como te dije, las reuniones son mañana domingo a la 19, miércoles culto de oración a la 19, hoy sábado tenés la escuela bíblica para niños, de 16 a 17:30 aproximadamente, en el nombre poderoso de Jesús. Y después tenemos actividades. Este viernes pasado tuvimos reunión de hombres, y bueno, vamos a seguir caminando con el Señor porque es lo que mejor debemos y tenemos que hacer, porque lejos de Jesús nada somos. Te lo digo por experiencia, caminé muchos años sin el Señor, pero un día el Señor me encontró cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, y con cuerdas de amor me trajo a su preciosa presencia, y hoy con muy pocas virtudes, pero con mucho entusiasmo, realmente llevamos la palabra de salvación a todos aquellos que quieran recibirla y deben recibirla. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Jesús. Así que tenelo presente, tenelo muy presente, porque nadie llega al Padre. Podés, si tenés Biblia, buscar en San Juan capítulo 14, versículo 6, donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Jesús. Así que no busquemos el saco roto, no busquemos en diferentes lugares la salvación o lo mejor para nuestra vida. Buscarlo a Jesús, y Él, aleluya, indudablemente que va a estar dispuesto a... no es como nosotros, muchas veces nosotros somos un poco rezongones, como te dije al principio, pero Jesucristo es amor. Él es amor, en el nombre de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea más no se pierda y tenga vida eterna. La luz vino al mundo, pero los hombres no la recibieron, la desecharon, porque amaron más las tinieblas que la luz. Porque muchas veces nosotros, para hacer las cosas que no le agradan a Dios, andamos en las tinieblas. Pero nosotros, los hijos de Dios, un día dimos el paso de fe, queremos andar en la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesús, tomado de la mano de Él, para que realmente Él nos lleve por buenos caminos y por sendas de rectitud. Y nosotros también somos la luz del mundo. Por supuesto. Y debemos alumbrar el mundo con nuestras buenas obras, con nuestro buen testimonio, amén, con el amor. O sea que tiene que dejar de rezongar un poquito, porque la luz no rezonga, la luz ilumina. Ilumina para que todo aquel que está alrededor quiera venir a ampararse bajo esa luz. Amén, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. La verdad que no lo tenía pensado, fue una sorpresa la intervención de la sierva, pero es así, es así. Muchas veces nosotros, los seres humanos, porque tampoco me voy a poner una aureola acá, una corona, esa me la va a poner Jesús cuando esté en la presencia de Él. Sí, a veces
no nos ponemos de acuerdo, porque pensamos que el Evangelio es ayúdame, bendíceme, prospérame. No, el Evangelio es para la salvación de tu alma y de la mía. No confundamos, dijo Miguelito, no te confundas, porque es así. Ven a los pies de Jesús por la salvación de tu alma. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que prepárate para escuchar una palabra de salvación, un mensaje poderoso de parte de la sierva, la pastora Cecilia, y bueno, y después tendré la intervención que el Señor quiere que yo tenga. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga. Oramos por Mercedes, por la conversión de Mercedes, y te damos gracias porque realmente sabemos que los tiempos, muchas veces yo quiero que sea hoy, pero los tiempos son de Dios, los tiempos son del Señor, y Él hace como Él quiere. En el nombre de Jesús bendecimos y esperamos que este programa sea de tremenda bendición. Te podés comunicar por los teléfonos que aparecen ahí en la parte inferior de la pantalla, y con mucho gusto, con mucho placer te vamos a estar atendiendo en el nombre de Jesús. Aleluya, por alguna visita, alguna necesidad espiritual que tú tengas. Así que anímate y llama. No vas a ser la única ni la primera. Ya hemos recibido muchas llamadas, y bueno, y hemos evacuado las preguntas, o hemos orado por la persona, o hemos ido a visitarla en el nombre de Jesús. Bendiciones, audiencia y teleaudiencia, y bueno, y realmente que sean impactados, sorprendidos y tratados por el Señor con la palabra que va a ser soltada. Amén. Dios les bendiga, buenas tardes. La verdad que sí, es bueno, lo que tenemos que hacer, hablar del Señor. Y qué hermoso que es cuando Jesús nos llama y cuando somos obedientes. No es el pasaje que voy a hablar, pero hoy estaba meditando en casa, hace días que vengo pensando en eso, cuando Jesús fue llamando a sus discípulos, ninguno de ellos puso un pero, porque Él pasó y vio. Y si bien no era el mensaje que traía, pero también lo tengo marcado porque estaba leyendo, dice en Mateo capítulo 4, versículo 18, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Qué hermoso que es. Yo a veces me pongo a pensar, qué lindo. Hubo problemas como en todo momento, en todo lugar, en toda temporada. Jesús hubo personas que lo rechazaron. Es más, su pueblo escogido lo rechazó, y por eso es que nosotros ahora fuimos injertados en ese olivo, nosotros los gentiles. Pero qué importante y qué lindo era a veces la sensibilidad que tenían las personas en ese momento cuando Jesucristo los llamaba, porque acá dice que Él vio a Pedro y a su hermano Andrés que estaban, dice, echaban la red en el mar, porque eran pescadores. O sea que ellos no estaban sin hacer nada, ellos no estaban, como quien dice, esperando algo, estaban en sus tareas, en sus labores, estaban pescando, porque ni siquiera estaban por pescar, estaban echando la red, dice la palabra de Dios. Pero pasó Jesús y los llamó, y ellos inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo, no les importó si en las redes habían ya pescados o no habían. Escucharon la voz de Jesús y dijeron inmediatamente: me voy tras este hombre, me voy tras el Maestro, me voy tras el Salvador del mundo, me voy tras el Señor de señores. Y se fueron inmediatamente detrás de Jesús. Después dice que pasó, después te voy a decir lo otro, después dice que pasó y lo vio. Dice en el versículo 21, había dos hermanos más, Jacobo y Zebedeo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca
con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. O sea que primeramente encontró a Andrés y a Pedro pescando. Inmediatamente dejaron de pescar y se fueron. ¿Y qué les dijo Jesús? Los haré pescadores de hombres. Porque Jesús, cuando te dice que dejes algo, como en esta hora Jesús te está diciendo que dejes tu vana manera de vivir, que dejes tus preocupaciones, que dejes todo lo que te está distrayendo del Maestro, de Dios, de tu Salvador. Deja. Y como hicieron Andrés y Pedro, inmediatamente estaban pescando, no estaban como tal vez cuando me llamó a mí, yo estaba capaz mirando televisión, no me acuerdo. En ese momento me acuerdo el día, pero no me acuerdo. Trabajaba también, por supuesto, pero no me fui del trabajo a buscar a Dios, fui después que dejé mi trabajo. Pero estas dos personas estaban ahí, vieron al Salvador que les dijo, los llamó, y ellos inmediatamente dejaron su fuente de ingreso, dejaron su tarea, dejaron las redes, ya no se preocuparon más si las redes se iban a llenar de pescado, si no iban a haber pescado, si las redes se iban a cortar, si alguien más las iba a usar. Simplemente oyeron a Jesús y decidieron seguirle. Y qué hermoso, porque ellos dejaron las redes que pescaban pescados, que era su medio de vida, y salieron a hacer algo mayor. Porque cuando Jesús te llama y te dice que dejes lo que estás haciendo, es porque Él quiere darte algo mejor, algo más grande que lo que tú estás en ese momento, lo que te está entreteniendo en ese momento. Por eso yo te digo, escuchá la voz de Jesús diciéndote, deja y sígueme. Porque ahí dijo, yo los haré pescadores de hombres. Y hombres que estaban en el anonimato, hombres que eran unos simples pescadores, pasaron ahora, son los apóstoles de Jesucristo. Son aquellos que llevaron la palabra de Dios al mundo. Son aquellos que caminaron 3 años y medio junto a Jesús. Aquellos que vieron conocieron las enseñanzas de Jesús, conocieron de sus milagros y después salieron cuando Jesús fue llevado al Padre, después que culminó su obra en la cruz, que fue resucitado, lo vieron subir en una nube. Sí, Señor. En la misma nube que va a volver a buscar a su iglesia. Ellos vieron eso y salieron. Cuando Jesús subió, salieron a predicar. Ya no eran más, ya no andaban, no sé, en aquel mar que había, pero ya no andaban, vamos al Río Negro, no andaban pescando dorado, no andaban pescando boga, no andaban pescando sábalo, y diciendo, y cuando yo era chica, con el palito al hombro, hay un pescado. No, se terminó esa vida. Comenzó una vida con un propósito mayor, una vida de pescar almas, esas almas que estaban perdidas, como estuve yo, como estuviste vos, como estás vos, si aún no conoces al Señor, y como estuviste vos, que ya los conoces al Señor y estás caminando con Él. Eso fue lo que el Señor les mandó, a pescar hombres, como a mí me sacó de mi trabajo de administrativa. Y ahora me puso a que yo estuviera pescadora de almas. Amén, sí, Señor. No sé qué es lo que a vos te está deteniendo, si es una red como la que tenían Pedro y Andrés, pero no los detuvo esa red. Salieron, sabían que el que estaba llamándolos les iba a dar algo mejor. Y era el único que podía darles lo que nadie más te va a dar, que es esa vida eterna, maravillosa. Sí, Señor, gracias. Donde no hay tristeza, no hay dolor, no hay enfermedad. Eso es lo que Él vino a darte. Y después te digo, estaban más adelante Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, estaban remendando las redes. Ellos no estaban pescando, pero también estaban en sus labores. Estaban remendando esas redes que eran su medio de vida, que las necesitaban para ir a pescar ese pescado que era su alimento diario. En la barca con su padre. Pero pasó Jesús, lo llamó, como te está llamando a vos. Te está diciendo,
Juan, María, Jesús, Luisa, te estoy llamando. Vení, acá voy pasando. Y yo sé que estás pasando, tal vez remendando algo en tu vida, tal vez intentando remendar esa vida que hasta este momento te ha sido esquiva, que estás pasando por dificultades, estás tratando de ponerle remiendos a tu situación, estás tratando de ponerle remiendos a lo que estás viviendo, a tu familia, a tu economía, a lo que sea, pero Jesús quiere darte una novedad de vida, quiere darte un nuevo propósito a tu vida. Él no quiere que estés toda la vida tratando de remendar lo roto. Él te da, Él cuando te conoce, y cuando vos te acercás a Él, te da una vida nueva, una vida con un propósito nuevo. Ya no vas a tener que remendar nada, porque en el momento que tú recibís a Jesús, lo primero que te da es unas nuevas vestiduras. Amén. Vestiduras blancas, limpias y resplandecientes. Aquellas vestiduras manchadas que teníamos todos los que antes de conocer al Señor, no es vestiduras viles. Esas vestiduras, en el momento que tú decides seguirlo, Él te las saca y te pone nuevas vestiduras. Amén. Te pone nueva ropa, te pone una ropa digna de un hijo, del Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, ropa de príncipe. Ya no te necesitas estar remendando. Y también dice la palabra de Dios, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas a nueva. Por lo tanto, no tenés que seguir tratando de vos por tus medios, estar tratando de arreglar las cosas. Seguí a aquel que te quiere dar lo que realmente tú estás necesitando y en una manera mayor de la que tú piensas. ¿Y qué hicieron Juan y Jacobo? ¿Están como vos, dudando? ¿Qué hago? ¿Voy, no voy? Tengo mi padre, tengo las redes, tengo la barca. Ay, ¿qué mi madre qué va a decir? ¿Qué va a decir papá? Que el trabajo, que no puedo dejar las redes. ¿Y si me quedo sin la barca? La barca que me lleva allá a un río adentro para pescar. No. Juan y Jacobo inmediatamente dejaron la barca, dejaron su padre, dejaron las redes. Por eso en este momento yo te digo que dejes de entretenerte con la barca. En esa barca tal vez hasta ahora has tenido tu sustento, has tenido tu lugar en que te has refugiado. Pero Jesús quiere que salgas de esa situación. Sí, quiere que salgas de esa barca y quiere darte algo mayor. Juan, el discípulo amado, como siempre, como te decía el otro día, el que se recostaba en el pecho del maestro. Ahí tal vez se recostaba Zebedeo, a su padre, pero cuando Jesús lo llamó, chao papá, ya nos vamos a ver nuevamente. Chao barca. No me importa el estado de las redes, yo me voy con aquel que me va a dar una nueva vida, aquel que no me va a dar remiendos, aquel que me va a dar algo nuevo, aquel que me va a dar todo aquello que yo necesito y aún mucho más. Por eso en esta hora te vuelvo a repetir, no te entretengas con cosas que hasta ahora te han impedido recibir la bendición de Dios. No te quedes pescando en la orilla, no te quedes remendando las redes, salí de esa barca que te ha impedido que vengas al camino de Dios. Y Dios te va a dar algo mayor, porque estos hombres, ya te digo, de ser unos hombres anónimos, unos pescadores que un día le iría bien, otro día le iría mal, pasaron a ser los discípulos amados de nuestro Señor y Salvador, aquellos que fueron los que extendieron, llevaron la palabra de Dios, que ahora nosotros, después pudo ser escrita, y ahora nosotros te la estamos trayendo a vos. ¿Por qué? Porque un día decidí dejar esas redes rotas, esas redes que yo trataba siempre con mis fuerzas arreglar, sí, y no podía, cada vez se rompían más. Pero el día que yo caí hasta lo más bajo, yo le dije a una persona, sí, llévame a hablar con tu pastor. Yo reconozco que necesito de Dios, que los remiendos que yo he puesto solamente han hecho que mi red se rompa más y que se hunda cada día más. Y ese día que yo fui y hablé con ese
que fue mi primer pastor. Ese día las cosas comenzaron a cambiar. Ya tuve una nueva vida, nuevas vestiduras, un nuevo propósito, y hoy estoy aquí diciéndote: no te sigas entreteniendo. Baja de la barca, deja a aquella persona que te impide que salgas, aunque Zebedeo también fue sensible, no les dijo: no se vayan, los dejó, porque sabía que Jesús los estaba llamando para algo más grande. Amén. Y después me imagino que Zebedeo también habrá sido un seguidor de Jesús, porque sus hijos le habrán hablado a su padre. Como vos, después que veas aquello que Dios te dio, vas a ir a buscar a tu familia. Y no era lo que iba a hablar de Lucas 17, iba a hablar de aquellos leprosos, pero iba a ser solo una introducción, pero bueno, el Señor me dijo que te dijera eso. Bueno, sal de la barca, deja las redes, deja de remendarlas, deja de fijarte cuántos pescaditos vas a ver hoy y salí a seguir al Rey de Reyes, que Él tiene algo grande, hermoso para darte, algo que tú no te imaginas, porque estos hombres cuando estaban allí no se imaginaban que iba a pasar Jesús, que los iba a llamar y que hoy iban a ser que te estoy hablando, Mateo. A Mateo lo llamó de la mesa de los tributos, y también dejó todo. Pero hoy no voy a hablar de Mateo, hablé de los pescadores. Bueno, es hora de que tú tomes la decisión y vengas al camino del Señor. Y es hora de que yo le deje el tiempo al pastor también. Bueno, yo tengo 68 años, ya no estoy para correr mucho, ¿no? Físicamente no me da, pero voy a correr, sí, con la palabra que vas a soltar. Lo que pasa es que es muy importante lo que tú estabas diciendo, pastora, muy tremendo, es tremendo, porque estamos entretenidos con muchas veces, en este caso, las redes, ¿ves? Pero hay cosas en la vida que nos están entreteniendo y nos están impidiendo seguir al Señor. Bueno, pero yo te voy a decir, ¿a qué vino Jesús al mundo? ¿A qué lo mandó Dios Padre al mundo? A nacer de mujer, a vivir entre nosotros los seres humanos, a los 30 años comenzar su ministerio terrenal. ¿Para qué? Porque nos dice en distintos pasajes de los evangelios: vosotros estáis en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía, los hijos de Dios, los que dimos el paso de fe, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y nos dice también: en el mundo tendréis aflicción, pero no te preocupéis, porque yo he vencido al mundo, nos dice Jesús. También nos dice Jesús, ese Dios tan amoroso: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Todas esas frases tremendas, impactantes, que realmente hacen estremecer a un hombre que estuvo revolcándose en el mundo, en el pecado, y hoy ha dado ese paso de fe tan gozoso. Estoy contento y yo no me puedo quedar con esta alegría, con esta bendición. Yo tengo que compartirla contigo, como lo hizo esta mujer, que yo no lo voy a leer, está en San Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Yo te la voy a decir porque es algo impactante. Tenés una riqueza espiritual para tomar lo que tú quieras tomar de estos 45 versículos aproximadamente que tiene el pasaje de la mujer samaritana. Dice que Jesús le dice a sus discípulos, ahí vemos el amor de Dios, ahí vemos el amor de Jesús por una alma. Me es necesario pasar por Samaria. Y los discípulos lo habrán mirado y le habrán dicho otra vez, por los samaritanos: me es necesario pasar por Samaria. Y fueron a Samaria. Y cerca de Samaria, dice que todavía existe el pozo de Jacob. En una ciudad llamada Sicar está el pozo de Jacob, donde los samaritanos se proveían de eso tan importante, que es vital, que es el agua en aquel tiempo. Bendito Dios de la gloria. Entonces Jesús llegó al pozo y se sentó en ese lugar. Y los discípulos fueron a la ciudad a buscar alimentos.
¿Y quién llega a ese lugar? ¿Por qué le era necesario a Jesucristo pasar por Samaria? Porque tal vez tú te sientas identificado con esta mujer. Llegó una mujer repudiada por las demás mujeres, por las demás personas, totalmente era rechazada, ¿no, pastora? Discriminada, ¿sí? Por la gente de Samaria, por la vida que estaba llevando esa mujer. Pero cuando la gente te juzga, cuando la gente ve tus errores, cuando la gente discrimina tu vida, Jesús está anhelando, deseando tener un encuentro contigo. ¿Para qué? Para que ocurra esto, bendito Dios. Entonces Jesús quiere entablar un diálogo con esa mujer que llega a ese lugar, bendito Dios, y le dice, dame de beber. Y la mujer empieza a contender, a hablar humanamente. Como tú, siendo judío y yo samaritana, me pides de beber, ya que nosotros entre judíos y samaritanos no nos llevamos. Pero a Jesús no le interesa. A Jesús lo que le interesa es que tú tengas un cambio, una transformación, que tú te arrepientas. Aleluya. Entonces empezaron la conversación y le dice, ¿sabes una cosa? Anda a buscar a tu marido y ven acá. No tengo marido. Bien has dicho, le dijo Jesús, porque 5 has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Aleluya. Entonces eso le impactó a la mujer y dejó lo que para ella era primordial, lo que ella era esencial, que era el agua. Dejó el cántaro en el pozo y se fue para Samaria. Hizo como los primeros discípulos. Sí, dejó seguro lo que le estaba entre... Bueno, el agua era necesaria, por supuesto, sí, pero ya la prioridad de ella era el agua. Pero ahora ya había tenido un encuentro con el dador de la vida, había tenido un encuentro con Jesucristo de Nazaret y ya no era lo principal el agua. Lo principal era expresar, contarle a la gente, decirle a la gente, a aquellos que la discriminaban a la mujer, que para ella era el Mesías, el enviado, para ella era el Cristo, que estaba diciéndole todo cuanto había ocurrido en la vida de ella. Entonces fueron algunos samaritanos, aleluya, por los dichos de la mujer y tuvieron con Jesús. Y le dijeron esos mismos samaritanos que fueron con la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, ahora lo creemos porque lo hemos visto. Y volvieron esos samaritanos y hubo una revolución tremenda porque lo invitaron a que se quedara. Yo te pido en el nombre de Jesús, mujer, hombre, joven, que estás mirando el programa de la Iglesia Aposento Alto, que tú lo invites a Jesús a que entre en tu corazón, que tú lo invites al Salvador para que tu vida sea transformada, como dijo la sierva, 2 Corintios capítulo 5 versículo 13, las cosas viejas pasaron, son todas hechas a nueva caminando con Jesús. ¿Qué vas a hacer? ¿Hasta cuándo vas a andar en el valle de la indecisión? Hoy ábrele el corazón a Jesús y vas a pasar a ser un hijo de Dios. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Dile así al Señor Jesús. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy te abro mi corazón para que tú entres en él y perdona todos mis pecados. Te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte, Jesús, porque realmente no quiero caminar más sin ti. Hoy soy una hija o un hijo de Dios. Dios los bendiga.